Hermanas, gracias hermano. Déjeme. Sí, muchas gracias hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias porque me dan la oportunidad de poderles participar la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio de la semana pasada, pero ahora vamos a ver la parte número 2. Y en esa parte número 2, pues vamos a aprender más cosas. Voy a compartir la pantalla. Ahí por favor me dicen en cuanto se vea la presentación. Compartir. Listo. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues vamos a corrernos hasta la diapositiva número 27. Para poder continuar con la segunda parte. Bueno, en la primera parte, hermanos, nosotros vimos cómo el hombre quiere cambiar muchas cosas de la Biblia para hacerla, entre comillas, más conveniente, ¿verdad? Pero en esta segunda parte nosotros vamos a encontrar la respuesta a la pregunta: ¿por qué Dios escribiría la Biblia como lo hizo? Y así dejar de especular y dejar de meter filosofías y pensamientos humanos a lo que es el mandamiento sagrado. Así de que la pregunta contestada en esta tarde: ¿por qué Dios escribiría la Biblia como lo hizo? La pregunta contestada es: Dios escribió la Biblia de forma que se pudiera ver la diferencia de los escogidos y los separados. Y vamos a ver pasajes como Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 17, por favor. Si usted me sigue en la pantalla, puede leerlo. Si quiere abrir su Biblia, hágalo, también es bueno. Dice en el versículo 10: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces veamos aquí un contraste entre las personas que estaban siguiendo a Dios y las personas que no querían seguir a Dios, que no querían seguir a Cristo. Los que querían seguir a Cristo tenían un mensaje especial para entender lo que Él quería enseñar. Pero ese mensaje que era especial para ellos era un mensaje entendible para los otros. Así de que por esa razón el Señor Jesucristo dice: a vosotros les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Siguiendo en la lectura, en el versículo 12 y 13, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le va a ser quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. Así de que aquí el Señor Jesucristo hace el énfasis de aquellos que le siguen. Dice: a cualquiera que tiene se le va a dar más, ¿verdad? Se le va a dar y va a tener más. Es como cuando en Juan capítulo 15 nuestro Señor Jesucristo cita la parábola de la vid verdadera. Y dice que esa vid verdadera es Él y que los pámpanos, o sea las ramas, son sus seguidores. Y dice que el Padre viene y limpia la rama para que le dé más fruto y para que lleve más fruto. Entonces casca muy bien con este pensamiento del versículo 12. A cualquiera que tiene, se le dará y va a tener más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y también queda muy bien con la rama que no da fruto, ¿verdad? Pues dice que es arrancada y es echada al fuego. Y tiene también mucha
paralelismo con el pensamiento de la parábola de los talentos o de las minas, donde al que rindió más, se le dio más, y al que rindió menos, pues se le quitó aún lo menos que rindió, y fue echado afuera, y allá era el lloro y el crujir de dientes. Y el Señor Jesucristo en el versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas. Se fija, amado hermano, hermana, el Señor habla por parábolas, y nosotros que ya hemos estudiado algunas partes de la palabra de Dios, especialmente del Nuevo Testamento, lo que les acabo de decir de la parábola de los talentos, las minas, la vid verdadera, pues no suena extraño a nuestros oídos, sino que suena algo muy conocido. ¿Sí? Entonces Dios nos da más, pero los que no han entendido esas parábolas anteriores, pues no pueden entender lo que sigue. Así de que los que no están siguiendo al Señor, los que no están estudiando la palabra de Dios, quizás también, ¿por qué no incluir a los recién convertidos, ¿verdad? Los recién convertidos muchas veces no van a entender estas cosas hasta que no se les explique con detenimiento. Y el versículo 13 recalca muy bien eso. Por eso les hablo por parábolas. Hablando de los que no quieren hacer la voluntad de Dios, dice Cristo, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y si tienen mente, pues no entienden. Dice también los versículos que siguen, por favor. El 14, por ejemplo, y el 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos, ¿verdad?, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Verdad? La profecía de Isaías era muy clara en cuanto a las personas rebeldes, en cuanto a las personas que no querían seguir la ley de Dios, aquellas personas que querían permanecer al margen de la ley, violándola, siendo idólatras, siendo rebeldes a Dios. Ellos, llega el momento en que ya, aunque les hablen y les digan otra vez y todo, ya no entienden, ya no hacen de cuenta que no se les está hablando. Y las palabras tan claras y sencillas de los profetas, tan entendibles, con todos los ejemplos e ilustraciones, ¿verdad?, de los acontecimientos, aún así no se entendía. Y teniendo ojos, ¿verdad?, pudiendo ver de una manera normal, natural, humana, tenían cegado el entendimiento y de esa manera no percibían, las cosas de Dios. Y luego todavía el hombre interior estaba endurecido por su necedad. Como muchas veces está el corazón engrosado de muchos de los animalitos, me imagino de los animalitos que sacrificaban, muchos de ellos tenían mucha grasa alrededor del corazón, alrededor de los órganos. Y por qué no, ¿verdad? Aún nosotros los seres humanos también creamos grasa en los órganos cuando no cuidamos nuestra salud. Se refiere a que así como es engrosado el corazón, ¿verdad?, de tal manera que la grasa llega a hacer daño al corazón, así de manera literal, el corazón de los incrédulos está bien endurecido, está bien cerrado. Y aunque oyen, no oyen. Y aunque ven, pues no ven. Y aunque oyen, no oyen. Y no entienden, ¿verdad? Porque su corazón está cerrado, su entendimiento está cauterizado. Y de esa manera no entienden, no aceptan el plan de conversión, el plan de salvación. Y no hay sanidad por parte de Dios. Lo mismo cuando queremos que Dios nos conteste la pregunta, ¿por qué escribiste la Biblia así de esa manera? ¿Por qué no lo hiciste de una manera que la entendiéramos? Bueno, no la entiendes porque no perseveras en ella. No la entiendes porque no escudriñas la palabra de Dios. No la entiendes porque no quieres entenderla. No la entiendes porque tienes muchas cosas que dejar y no las dejas. ¿Cómo quieres entender la palabra de Dios?
de tal manera que no te puedo sanar, porque si no entiendes la palabra de Dios, menos la vas a obedecer. Y esto es muy aplicable para nosotros, es muy aplicable para nuestros amigos, ¿verdad? Necesitamos dedicar atención a la palabra de Dios, necesitamos ser personas con los oídos bien prestos para oír la palabra de Dios, necesitamos ser personas con el espíritu bien dispuesto para almacenar esa palabra de Dios y ponerla en práctica en el primer momento que tengamos oportunidad. Siguiendo adelante, versículo 16, pero bienaventurados, ahora hablando de los que sí entienden, de los que sí siguen al Señor, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que oís y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, aquí el contraste, ¿verdad? En los versículos anteriores nos demostraban a la persona desobediente, y en estos versículos nos muestra a la persona obediente. ¿Por qué Dios escribiría su palabra como lo hizo? Pues porque tenían que enseñar que aquellos que siguen a Dios van a conocer, pero los que no siguen a Dios no van a conocer, no van a querer, no van a ser salvos. Así que de esta manera, amados hermanos, terminamos el primer punto de la segunda parte y ahora entramos a un segundo punto y todavía continuando con la pregunta, ¿por qué escribiría Dios la Biblia como lo hizo? Dios sabe, amados, Dios sabe porque Él en su infinita sabiduría sabía que siempre iba a tener personas a su lado, personas que iban a desear y iban a estar a su lado. Él conoce a su gente, Él sabe que hay un remanente siempre, alguien en algún lado o algunos en algunas partes siempre están deseosos de hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando se nos habla de predicar la palabra de Dios y muchas personas llegan a decir es que ya he predicado mucho y no ha resultado. La verdad de las cosas es que uno no sabe. Dios es el que sabe. Siempre va a haber por ahí algún corazón que se interese en las cosas de Dios. Por eso es muy importante conocer este punto. Entonces la respuesta del Señor es que yo conozco a los que están conmigo, los identifico y ellos me identifican a mí. Dice en Juan capítulo 10 versículo 4 y 5. Y cuando ha sacado las propias, va delante de ellas, hablando de las ovejas, ¿verdad? Está hablando de la parábola del buen pastor. Y va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Eso es cierto, ¿verdad? Uno puede ver, amados hermanos, y fíjese que constantemente se presenta la oportunidad para estar uno repasando las mismas experiencias que tiene uno en la vida. Cuando la oveja ve al pastor y oye al pastor, él sabe que es su pastor. Pero cuando alguien quiere usurpar la función del pastor de ese rebaño, no lo siguen. Y es más, pueden hasta correr, pueden salir huyendo. Porque les da miedo la voz extraña, les asusta. Y esto pasa cuando nosotros también oímos a veces a personas hablando de la palabra de Dios, pero con una connotación egoísta. Tengo en mente ahorita a un joven que ha levantado mucho polvo en los últimos años. Vamos a hablar de 2-3 años para acá. Y este joven está retando a medio mundo a debatir. Y él se cree el papá de los debatistas. Y la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que el ser un debatista reconocido es para salvación? ¿Dónde dice la Biblia que cuando debatamos tenemos que tocar trompeta y corneta para que todo el mundo se dé cuenta? ¿Dónde dice la Biblia que yo me puedo ensalzar a mí mismo
porque soy el único que aparentemente estoy haciendo algo en la obra de Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y entonces suena extraño cuando alguien se levanta con ese ímpetu, con esa algarabía, y caray, este hermano no está buscando las cosas de Dios, está buscando su propia gloria. Así me recuerda cuando leo estos versículos y otros de hermanos que han fracasado en el camino al Señor porque han buscado su propia gloria. Dice en Juan capítulo 10, versículo del 24 al 27, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. ¿Verdad? Aquí está el Señor Jesucristo hablando de la situación con aquellos hombres que oían sus parábolas como esta del pastor y del rebaño, y no les gustaba lo que escuchaban. Ellos eran los extraños en el tiempo de Cristo. Ellos eran los que decían hablar de parte de Dios y hablaban de parte de sí mismos. Ellos pusieron en tela de juicio lo que hacía Jesús, nuestro Señor, porque Él no levantaba polvadera por Él mismo. Él recibía honra y gloria de los demás, pero no se glorificaba a sí mismo, no buscaba hacerse conocer a sí mismo, sino que la gente lo seguía porque le gustaba la enseñanza que Él traía. Y por esa razón, los versículos que siguen, dice también la palabra de Dios ahí en el 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Qué interesante, ¿no? Estos versículos. Los judíos enojados por lo que el Señor decía, y el Señor simplemente les dice: bueno, es que esto es lo que está pasando. Yo soy el pastor. Y ustedes no son mis ovejas. Imagínense. Yo soy el pastor. Y mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. ¿Se fija? Interesante, ¿no? Entonces, la respuesta del Señor en este último punto que vimos es que ¿por qué Dios escribiría la Biblia como lo hizo? Porque los que quieren entender van a entender. Los que no quieren entender no van a entender. Los que entienden siguen la voz de Dios. Y los que no entienden no conocen la voz de Dios. Y aquí entramos a un tercer punto, también muy interesante. ¿Por qué Dios escribiría la Biblia como lo hizo? Porque es justo. En la bendita palabra de Dios, amados hermanos, hay salvación, pero también hay condenación. Eso es justicia. Eso se llama justicia. Dice 1 Corintios 11, por favor, 1 Corintios 1, 18, en adelante dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y luego dice el 23 y el 24 también de ahí mismo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y qué, Señor? Pues para los judíos es ciertamente tropezadero. Y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿verdad? Y sabemos que es para salvación. Cuando habla del poder de Dios y de la sabiduría de Dios, sabemos que es para salvación, para los que son llamados, para los que aceptan el llamamiento, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Pero cuando no se quiere reconocer la palabra de Dios, pues tropezadero, ¿verdad? Y locura.
Este está loco, este hombre no sabe lo que dice, este hombre no puede decir esas cosas, nadie puede decir esas cosas. Pero es palabra de Dios. El Señor Jesucristo no vino a hablar por sí mismo, ¿verdad? Todo el capítulo 5 de Juan está lleno de enseñanzas de que Jesucristo no vino por sí mismo, no vino a hablar de sí mismo. Recibía testimonio de muchas formas y de muchas partes, pero no era testigo a sí mismo, de sí mismo, sino que el testimonio lo daba Juan, el testimonio lo daban los judíos, el testimonio lo daba Dios, el testimonio lo daban las señales, los milagros que hacía, el testimonio lo había dado Moisés, o lo daba a través de la palabra. El testimonio, Cristo lo recibía de afuera, pero era necesario escudriñar la Escritura, como dice en Juan capítulo 5:39. Les dice a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque piensan que en ella pueden tener la vida eterna. Y ella habla de la vida eterna, pero ustedes no quieren ver eso, no me quieren ver a mí. Era un reproche el que les estaba haciendo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39. Porque no creían, a pesar de todos los testimonios que había de Jesús, y no de él mismo, dándose él mismo testimonio, sino de todo lo que él venía haciendo, y de los profetas, y de Dios, y de Moisés, y de los que habían sido sanados, y todos. Aún Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Pero bueno, estos hombres no querían aceptarlo, y de esa manera había condenación para ellos, mientras que para los obedientes había salvación, justicia de Dios. Por eso Dios escribió la Biblia de esa manera, amados. Dice el versículo 27, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Se fija? Justicia. Dios escogió a lo que no era escogido. Dios reconoció a lo que no era reconocido. Dios dio fuerza a lo que era débil para avergonzar a los conocidos, a los fuertes, para avergonzar a aquellos que tenían el poder en sus manos, para avergonzar a aquellos que tenían la fama, que tenían la influencia. Dios los quiso avergonzar de tal manera que vino haciendo lo que no se había hecho antes por los desconocidos, por los avergonzados, por los menospreciados. El Señor los vino a ensalzar, como dice la misma palabra de Dios, que al que se humillare, Dios lo ensalzará. Y al que se ensalce, Dios lo va a humillar. Entonces en este versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28 y 29, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Verdad? Los judíos pedían milagros. Los gentiles pedían sabiduría, especialmente los griegos. Pero Dios envió su mensaje muy sencillo y muy claro. Cuando Pablo estuvo frente a los corintios, les dijo: me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque los corintios querían oír sabiduría, parecido a lo que pasaba en Atenas. Los atenienses siempre estaban buscando algo nuevo, filosofías nuevas, nuevos dioses. Pero Pablo les habló de Dios al grado de enseñarles que Jesucristo había muerto por ellos también. Aquí el punto es que lo menospreciado del mundo, lo que no era conocido entre los filósofos, lo que no era conocido entre los sabios,
escogió Dios a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Aunque Pablo fue una persona sumamente preparada en lo secular, no era conocido en el mundo de los filósofos, como los corintios habían oído de otros filósofos. Los corintios están bien marcados en las Sagradas Escrituras por su menosprecio a Pablo en muchas ocasiones. Y eran personas que todo el tiempo estaban buscando sabiduría, ¿verdad? Estaban buscando filosofías humanas. Y a Pablo se les hacía muy pequeñito. Por eso Pablo tuvo que defender su apostolado ahí con ellos, para que nadie se jacte en su presencia. O sea, a Dios le plació escoger a lo que no se conocía para humillar a lo que era conocido. Y así de que, hermanos, pues ahí vamos comprendiendo mucho mejor por qué Dios escribió la palabra de tal manera que muchos quisieran quitarle, otros quisieran agregarle, otros quisieran componerle, pero a Dios, ¿verdad?, le gustó así, porque eso es para beneficio de los obedientes, aunque verdaderamente no es para beneficio de los que no quieren obedecer. Y así podemos pasar al otro punto, el punto número 4 de esta segunda parte. Dios escribió la Biblia, amados hermanos, de forma que se pudiera ver la diferencia de los que son escogidos para salvación y los que van a ser separados para condenación. Y vamos a leer Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Señor, Padre, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nuevamente, amados hermanos, el trasfondo de esto es el menosprecio a Jesucristo por los milagros, las señales, por las cosas que enseñaba, por las cosas que hacía. Aquellos maestros religiosos persiguiéndolo constantemente, acosándolo constantemente, y el Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos y viendo con agrado, viendo con alegría que muchos de sus discípulos iban absorbiendo sus enseñanzas. Aunque muchas enseñanzas no las absorbían, muchas enseñanzas sí las absorbían. Porque es cierto que había cosas que los discípulos no comprendían. Los apóstoles que andaban bien cerca del Señor, había cosas que no comprendían y que el Señor les dijo, las van a entender después. Pero eso no quiere decir que no entendían nada. Entendían mucho de lo que enseñaba Jesús. De tal manera que el Señor podía darse esa alegría, ese gusto de darle gracias a Dios, de cómo esos sencillos, esas personas escogidas del mar como pescadores, escogidos del campo como sembradores, escogidos del pueblo como cobradores de impuestos, personas bien conocidas en el mundo del trabajo, en el mundo de Cristo y los apóstoles, entendían muchas cosas que Cristo enseñaba. Y dice el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le plació eso. Dice también más adelante, 2 Timoteo 2:15, por favor. Espéreme, aquí ya se me escapó una. No, está bien. Vamos a ver enseguida, amados hermanos, en este mismo punto, tres implicaciones que nosotros debemos de considerar para entender mejor por qué el Señor escribió la palabra como Él quiso hacerlo, como lo hizo, ¿verdad? Dijo Poncio Pilato, lo que es escrito. Dios no nos tiene que decir eso, aunque sí nos lo dice, no en tantas y cuantas palabras, pero sí nos lo dice. Tres implicaciones prácticas. 2 Timoteo 2:15 dice la palabra de Dios, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
¿verdad? Aquí el apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo que enseñe bien, que trace y que use bien la palabra de Dios. Esto requiere estudio, esto requiere tiempo, pero sobre todo requiere el deseo, ¿verdad? Es como cuando el apóstol Pablo dice, el que desea, el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, el anhelo, amados hermanos, es el principio de la acción. Si nosotros no anhelamos algo, no vamos a accionar. Entonces, para poder anhelar algo, tenemos que comprender cuál es el fin, cuál es el propósito. Y entonces, si yo oigo que alguien me dice, necesitas leer la palabra de Dios, pero no me dice por qué o para qué, entonces, y yo no sé, pues no tengo anhelo de leer la palabra de Dios. Pero si me dice el por qué y para qué, puede que un deseo empiece a crecer en mis sentimientos, de tal manera que ese deseo me lleve a la acción. Así de que hay que procurar, amados, con diligencia, ser aprobados delante de Dios. ¿Y cómo somos aprobados? Pues tenemos que usar la palabra de Dios de una manera correcta. ¿Sí? Tenemos que ser obreros aprobados. Aprobados por Dios, no por los hombres, aprobados por Dios. O sea, usted busque siempre ser aprobado por Dios, pero no diga, aunque los hombres me desaprueben, con que Dios me aprueba, que no se me basta. No, 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 no. Es que una cosa lleva a la otra. Si usted es aprobado por Dios, usted va a ser aprobado por muchos obedientes de Dios, si no es que por todos. ¿Sí? Entonces debemos de ser aprobados por Dios, porque de esa manera vamos a ver por nuestros semejantes. Vamos a ver por nuestros hermanos especialmente nuestros hermanitos que vienen atrás de nosotros. Entonces, si somos aprobados por Dios, vamos a tener esta gracia o vamos a tener esta marca de que vamos a ser buenos hermanos. Vamos a ser buenos hermanos. Entonces el apóstol Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice que usa bien la palabra de verdad. Entonces, el anhelo de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, es llegar a usarla de una manera correcta, hermanos. Y sobre todo, de practicarla. O sea que cuando uno tiene el anhelo correcto, uno puede llegar a hacer la acción correcta. Y la acción correcta aquí es no solo leer la palabra de Dios, sino vivir la palabra de Dios. Y así poder participar a todos los que nos rodean. Así de que no habrá motivo de avergonzarse, ¿verdad? No habrá por qué avergonzarse de eso. Y así que esta implicación de usar bien la palabra de Dios es muy importante. Pero también tenemos ahí en Romanos 1:16, Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este versículo 16 de Romanos 1, el apóstol Pablo está diciendo que hay un poder, y este poder es el evangelio, es poder de Dios, y este es el poder de Dios para salvación. Este poder de Dios, amados hermanos, es el evangelio, y el evangelio es las buenas nuevas para salvación. El evangelio es el mensaje de Jesucristo. El evangelio es aquel mensaje que involucra el plan por el cual podemos abrir una puerta de nosotros al cielo. El evangelio es el mensaje, pues, que nosotros necesitamos. Pero también tiene otra característica muy importante el evangelio. Es sencillo.
el Evangelio es claro. Pero, amados, lo sencillo y lo claro muchas veces no tiene fuerza. Tiene más fuerza lo que es elocuente, lo que es difícil de entender. No, Señor. El Evangelio sencillo y claro de Jesucristo, de nuestro Señor, es poder de Dios para salvación. Nunca, amados, he leído en la palabra de Dios, y digo nunca he leído porque a lo mejor lo he leído y se me ha pasado, o a lo mejor está ahí en la palabra de Dios y yo no lo he visto, pero nunca he leído en la palabra de Dios que los milagros sean poder de Dios para salvación del alma. Nunca he leído en la palabra de Dios que el ser popular o el querer resaltar mucho, aún como predicador o como evangelista, sea para salvación. Es más, hay un reproche de hermanos en Cristo que están dentro del movimiento institucional que nos desprecian o nos menosprecian a nosotros porque no estamos dentro del movimiento de las grandes convenciones donde juntan miles y miles de hermanos en Cristo. Y entonces cuando usted va y se pone enfrente de alguien que está dentro del institucionalismo, una de las preguntas claves para ellos saber si usted es institucional o no lo es, le preguntan, hermano, ¿y estuvo en la convención del 2015 que fue allá en Illinois? Y usted se queda, ay, pues ¿qué le contesto, verdad? No estuve. Oh, pero estuvo en la convención tal que fue allá en Houston. No, tampoco estuve. Oh, pues, pero entonces sí estuvo en la que fue allá en California, en el 2001. No, tampoco estuve. Y la pregunta ¿es eso para salvación? ¿Eso que le dan tanta importancia a ustedes es para salvación? ¿O para salvación es que tracemos bien la palabra de Dios predicando el Evangelio para que más almas vengan a Cristo? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Y luego el apóstol Pablo dice, y no es solamente es para los judíos a quienes se les predicó primeramente. Como pueblo de Dios, ellos fueron los privilegiados de escuchar de primera mano el Evangelio. Pero inmediatamente se extendió el Evangelio a los gentiles, a los griegos. Así de que el Evangelio, ese mensaje sencillo, ese mensaje claro, es más poderoso que los milagros, es más poderoso que las megaconvenciones que hay, porque esto salva a toda la persona que quiere ser salvada, mientras que milagros y convenciones no salvan a nadie. Imagínense. Así que, amados hermanos, entrando en la recta final, también hay un consejo muy interesante que nos da el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, hablando de algunas bienaventuranzas. Nosotros debemos de extender en lo posible a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que haya una conducta correcta hacia la palabra de Dios. Que no estemos tratando de sacar algo que no está en la palabra de Dios y que no necesitamos, y que mejor nos sujetemos a lo que está en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo del 13 en adelante, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Note, el Señor aquí nos enseña la felicidad que hay, ¿verdad?, en tener hambre, tener sed de justicia. Y la justicia la encontramos
en la constitución de Dios. Y la constitución de Dios se llama Santa Escritura o Sagrada Escritura, Palabra de Dios, o más comúnmente conocida como la Biblia, ahora en el formato que nosotros la tenemos. Los que son pobres en espíritu son aquellas personas que constantemente están acudiendo a Dios porque saben que son dependientes de Dios y que todo lo que hacen tiene que ser dependiendo de Dios. Los que lloran, bienaventurados los que lloran, no se refiere a los que lloran por caprichos propios o por caprichos humanos. No se refiere como aquel niño que llora porque no le compró la paleta o no le compró el dulce. No se refiere a eso. No se refiere al esposo que está lloriqueando porque su esposa no le quitó los zapatos cuando llegó a la casa. No se refiere a eso, hermanos. Se refiere a aquellos que sufren por causa del reino, a aquellos que sufren porque quieren estar en el reino, a aquellos que sufren porque quieren evitar el pecado y quieren enseñar a otros que está mal estar en pecado, aquellos que les puede la vida del pecador, aquellos que sufren y lloran por las mismas cosas que el Señor se angustia también. Ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este es un texto muy citado por nuestros amigos, los testigos de Jehová. Ellos piensan que este texto les está diciendo que ellos van a heredar la tierra. Bueno, este texto tiene una connotación desde el principio, ¿verdad? Al pueblo de Dios siempre se le prometió una tierra. Por ejemplo, en el tiempo de los hebreos en Egipto, ellos salieron de Egipto con la promesa de que iban a entrar a una tierra prometida que se le había prometido a los patriarcas, a una tierra donde fluía leche y miel. Así de que ellos estaban ansiosos de tener esa tierra delante de sus ojos y pisar esa tierra. Bueno, también, amados hermanos, esto tiene una connotación simbólica, porque todo aquel que es obediente a Dios, ¿verdad? Ese es el manso, el que tiene su fuerza bajo control, el que permite que Dios le gobierne. Esa persona se contenta en la tierra, se contenta en las cosas, sabe por qué pasan las cosas, está contento, está alegre, está gozoso porque está Dios con él. En ese sentido, el ánimo, ¿verdad?, es diferente a las personas que no tienen esperanza. En ese sentido también se recibe la bienaventuranza de la tierra. Pero sobre todo, amados hermanos, en el sentido eterno, en el sentido futuro, la tierra es donde vamos a morar para siempre. Esa tierra prometida es donde vamos a morar para siempre. Y esa es una tierra espiritual, son los nuevos cielos y la nueva tierra que el Señor habla en el Apocalipsis y también lo menciona en la segunda carta de Pedro. Así de que por esa razón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados, mientras que los otros no. Así que en este punto, amados hermanos, quiso dejar bien claro el Señor quiénes iban a ser recibidos y quiénes iban a ser rechazados. Y vamos a leer en Lucas capítulo 8, versículo 15. Todo esto que hemos hablado y todo lo que se habla de la palabra de Dios en diferentes días o en diferentes horas, en diferentes partes, donde quiera que usted escuche la palabra de Dios, usted tiene que hacerse esta aplicación. ¿La palabra de Dios cayó en buena tierra o cayó en tierra no lista para recibirla? Dice en Lucas capítulo 8, versículo 15, hablando de la semilla que iba sembrando el sembrador, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Verdad? En Mateo dice, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Verdad? Aquí dice con perseverancia.
¿Qué tal la semilla que ha caído hoy en nuestros corazones? ¿Va a dar fruto con perseverancia o vamos a continuar igual? Vamos a concluir, amados hermanos. ¿Por qué Dios escribiría la palabra como lo hizo? Bueno, así le complació a Dios. En 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios vio que era bueno. A Dios le gustó esto porque, aparte de todo, el plan era para beneficiar al hombre, para hacerlo apto, para hacerlo perfecto, para prepararlo para toda buena obra. Y dice también en Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago está hablando de mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esta ley es la ley de Cristo. Y debemos de perseverar en ella, teniendo siempre presente la palabra de Dios en nuestra mente, ¿verdad? Refrescando constantemente la palabra de Dios en nuestro vivir, para que no seamos oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de la palabra de Dios. Y de esa manera viviremos bien, viviremos contentos. Como dice el italiano, como dice, viviremos felices. Bueno, no sé si el italiano o el argentino, pero he oído esa palabra por ahí. Así de que si yo pudiera cambiar la Biblia, ¿qué le cambiaría? Bueno, ya, finalmente, amados hermanos, no le puedo cambiar nada. Me puedo engañar pensando en que le puedo cambiar algo, pero simplemente sería otra cosa y no sería la palabra de Dios. Como el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 le dice a los corintios, me temo que estén siguiendo a otro Cristo que no es el que yo les he predicado. Así de que aquí, si nosotros quisiéramos cambiarle algo a la palabra de Dios y lográramos hacerlo, ya no sería la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, ¿cuál es la actitud de nosotros hacia la palabra de Dios? ¿Estamos conscientes de estudiarla, de alimentarnos de ella, de llevarla a la práctica? ¿Estamos deseosos de tener la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, compartirla con los demás? ¿Qué es lo que nosotros tenemos de la palabra de Dios para nosotros como aplicación? Dios les bendiga. Nuevamente la invitación. Si hay alguien que desea hacer arreglos con Dios, ya sea que necesita arrepentirse para perdón de pecados, o si hay alguien que quiere bautizarse porque no ha obedecido a Cristo, arrepintiéndose y bautizándose para perdón de pecados, este es un buen momento. Dios les bendiga, y así dejamos el lugar a nuestro hermano Marcos para que así entremos a los comentarios si tienen por ahí. Gracias por su fina atención, amados. Dios les bendiga. Siempre la invitación queda abierta en cada lección que se presenta. Siempre está la invitación a que las personas puedan recapacitar, puedan meditar en su condición espiritual. Y siempre es un buen momento para poder considerarlo y arrepentirse para con Dios, para que pueda recibir el perdón del pecado. Siempre debemos pensar que este es el último día en que podamos estar en la tierra, y por lo tanto es bueno que podamos nosotros mantener nuestra comunión con Dios. Si es necesario pedir perdón a Dios por alguna falta o por nuestra vida que hemos llevado y queremos cambiarla, siempre es el momento para hacerlo. Dios siempre está dispuesto a recibir todo aquel que tenga una actitud de humildad y de un corazón abierto y de arrepentido para buscar el perdón de Dios. Agradeciendo a nuestro hermano Andrés por la lección, por lo que ha presentado en estas dos clases, con referencia a lo que uno puede hallar en la Biblia, pero
sabemos, y en conclusión, sabemos que no se puede hacer nada porque es lo que Dios ha dejado para que el hombre pueda encontrar el camino de la salvación. Pero no sé si tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algo que no le haya quedado claro para que pueda hacer la consulta necesaria a nuestro hermano Andrés. Él siempre está dispuesto a dar la respuesta. Si no sabe, bueno, la próxima frase, él traerá la respuesta. Si no se le pasó la pelota, hermano. No, no, sí, hermanos. Si no sabemos, ahí nos ponemos a estudiar, hermanos. Pero hacemos la lucha, hermanos. Adelante, si tienen preguntas. Apuntamos a Edward. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Pregunta? Pueden hacerlo con toda la libertad que necesitan, la confianza. Hermano Enrique. Ahí sí, hermano. Bueno, darle gracias al hermano Andrés por el estudio, muy bueno, muy claro, y que no tenemos que apartarnos de la verdad que dice cada escritura, que es clara, y que no le podemos quitarle ni agregarle, nada. Nada, hermano. Así es. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermano Enrique. Gracias. ¿Algún otro comentario, preguntas, dudas? Agradecerle al hermano por su esfuerzo, hermano, por la perseverancia y por la paciencia que tiene con nosotros de enseñarnos siempre. Muchas gracias, hermano Andrés. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hermana. Primeramente a Dios, porque Él es el que nos da la oportunidad. Y yo estoy muy contento, hermanos. Les agradezco mucho su atención y solamente deseo que si hay algo que no se entienda, ¿verdad? Algo que haya expresado mal, con toda confianza también me lo hagan saber. O si hay preguntas o comentarios acerca de lo que se enseñó. Porque siempre tenemos que dar pauta a la situación de que somos personas, ¿verdad? Somos seres humanos. Gracias por su confianza. Gracias a usted. Gracias, hermana Andrea. ¿Algún otro comentario? Este es el último martes del año 2020. Ah, ¿de veras? ¿De veras, hermano? Nuestro hermano Andrés de este año 2020. Que el Señor nos pueda bendecir en el 2021 también. Así que conocemos a nuestro hermano. Hermano John. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes a los que no he tenido el placer de saludar, hermano Andrés. Un abrazo gigante a la distancia. Gracias, hermano. Como siempre es un agrado. Me sumo a las palabras de nuestro hermano Marcos. Creo que a pesar de todas las imponderables que ha tenido este año 2020, que ha sido un año atípico, no solamente para la iglesia, sino que para el mundo entero, en el ámbito que nos ha tocado lidiar con esta pandemia. Pero una de las cosas buenas que ha tenido esta situación es que hemos podido conocer a hermanos valiosos como usted, hermano Andrés, hermano Gracias, hermano. Edward también, que nos ha traído el mensaje de Dios en este año, y así muchos otros hermanos. Y eso es algo que a nosotros nos enriquece mucho, porque uno puede aprender de la experiencia de otro y del conocimiento y de otra mirada. Y perdone, yo sé que a usted no le gusta que lo adulen o cosas por el estilo, sino que es lo que a nosotros nos nace de agradecimiento, porque eso es para nosotros muy valioso, y así uno puede tener, como usted lo decía en su exposición, esta palabra tiene que tener la capacidad, como no es una letra muerta, sino que es viva, y tiene la capacidad de cambiarnos. Yeah. De cambiarnos. Y dentro de lo que usted atentamente usted, el tema fundamental es que no se le puede quitar ni agregar nada, porque es una regla
infalible que sirve para todo hombre en toda época y es una vara justa. Ya. Y que por ende no se le puede cambiar nada porque si no, no sería la justicia de Dios. Entonces tiene que ser una vara justa con la cual se mida a todos los hombres de igual manera, de igual forma. Muy bien expresado, hermano. Eso me venía a la mente cuando lo escuchaba atentamente, hermano, así que creo que una mirada, yo no a pesar que como usted lo dice, uno a veces pasa la Biblia, puede leer los versículos 100 veces y a veces y va cada vez encontrando algo nuevo y algo que va calzando con algo que quedó dando vueltas por ahí en algún estudio, en alguna lectura, pero la palabra de Dios tiene mucho que poder enseñarnos y como dice Timoteo, para poder corregirnos, para poder crecer. Entonces ahí hay algo que también es responsabilidad nuestra, poder instruirnos en ello. Así es. Hermano mío, un abrazo grande. Es el último ya de los últimos días ya de este año, así que agradecido por la oportunidad de haber podido compartir con usted y que Dios le siga bendiciendo grandemente a usted y a todos los hermanos de por allá. Gracias a Dios, hermano, y gracias por ese comentario. Así es, hermanos. No sé, otro hermanito, hermana Sandra, ¿usted quería también hablar? Solamente darle gracias al hermano por todo lo que nos ha enseñado este año, agradecer a Dios por haberle conocido y esperamos que el próximo año podamos seguir. Y me quedo con lo último que nos enseñó de las bienaventuranzas, que bienaventurado, ¿no es cierto? Somos felices, somos afortunados y que yo aquí rescaté, por ejemplo, que puse como que las bienaventuranzas demuestran el camino a las bendiciones celestiales, y porque a veces nosotros sufrimos por muchas cosas y como dice usted, a veces lloramos, pero sabemos que mientras el mundo busca la felicidad de muchas formas, nosotros estamos construyendo con Cristo nuestro camino hacia el lugar celestial. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, y que tengan un feliz año. Sí, gracias, hermana. Gracias por su comentario y igualmente. Sí. Hay un texto ahí en Job. Pero el comentario que hizo la hermanita, Job 5:7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Qué bonito mensaje. Fíjese. Como las chispas, dice, que se levantan para volar por el aire. Me imagino que está hablando de chispas de lumbre. Dice, así el hombre nace para la aflicción. O sea, ese es nuestro destino, la aflicción. Pero con gozo, ¿verdad? Si conocemos las bienaventuranzas. Eso del gozo, o como decía Pablo, del contentamiento, eso no debemos de perderlo nunca. A pesar de que uno pueda sufrir, estás triste, pero ese contentamiento no debemos de perderlo. Así es. Por eso estos momentos de estudio, estos momentos de reunión, de compartir con los hermanos, es un momento muy grato. Es el momento donde uno encuentra tranquilidad, paz, medita en la palabra, nos animamos, y yo creo que es lo mejor que tenemos hoy en día para poder salir adelante de todas las aflicciones en las cuales el mundo está viviendo. Así es, por hermano. eso agradecemos siempre. Yo creo que una de las cosas que, a ver, como congregación, creo yo, que hemos aprendido, hermano, es ser agradecidos. Bien decía nuestro hermano Yoga, darle a los hermanos, sino que más bien queremos mostrar nuestra gratitud porque reconocemos el trabajo de los hermanos que predican y que lo predican por amor a Cristo, por amor a la obra. Entonces, por eso nosotros somos así, hermanos. Somos acá, el sureño es cariñoso, es agradecido. Y siempre me recuerdo y comentaba con otro hermano que no queremos ser como los 10 leprosos. Que nomás. Solamente uno volvió a dar gracias por eso queremos ser todos de ese mismo espíritu, agradecidos a los hermanos y amamos a los hermanos que son fieles y que son de la sana doctrina y que cuidan y que son trabajadores y esforzados. Eso nosotros lo respetamos y lo valoramos, porque sabemos que todo eso es para honrar a Dios, es para la gloria de Dios, porque así el Evangelio puro y santo se predica y se puede expandir a otras personas.
Entonces Sí el es. Evangelio va a seguir predicándose y sabemos que hay hermanos que son fieles y son cuidadosos de la sana doctrina. Así es, hermanos. Yo quiero aprovechar, hermanos, para darles las gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por este tiempo que hemos convivido juntos con la palabra de Dios y que ustedes me han permitido que yo les participe lo que voy aprendiendo de ella. Yo les agradezco mucho, hermanos. Realmente parece que nos conocemos de años, ¿verdad? Y yo creo que ya cuando los vea voy a decir, vengo a visitarlos otra vez, hermanos. Cuando nos veamos cara a cara. Sí, al hermano John, a la hermana Sandra, a la hermana Andrea, a todos, Sebastián, al hermano Enrique, a todos los hermanos que han estado ahí. Yo les agradezco mucho, hermanos, y primeramente Dios que el año que entra nos volvamos a ver. Hermano Marcos, su esposa, su mamá, ¿verdad? Que nos podamos volver a ver para compartir la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias. Amén, hermano. Es nuestro deseo también. Yo sé que es el deseo de todos los hermanos y yo creo que pronto vamos a poder salir de este momento y podemos hacer planes y trabajo con la iglesia para poder estar ya más juntos físicamente para participar de las enseñanzas y de conversaciones. Así que agradecemos y vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedir que mi hermano John me ayude con la última oración, dando gracias por este momento que hemos tenido y a cada uno de los presentes. Muy bien, hermanos, los invito a orar. Padre bendito, Dios de misericordia, queremos agradecerle porque usted ha sido bueno con nosotros, nos ha entregado un día más de vida a todos los que nos hemos dado este tiempo de poder reunirnos a través de este medio virtual. Le damos gracias, Señor, porque usted siempre tiene a bien cuidarnos, protegernos de todo lo malo, muchas veces de cosas que suceden en esta vida, Señor bendito, y usted tiene a bien colocar su mano poderosa sobre nuestras vidas y ayudarnos, y sobre todo con esta ayuda espiritual, que es lo más importante, lo que nos debe tener como norte en nuestra vida, que es el poder buscarle, Señor, primeramente, y después de haberlo encontrado, seguir su palabra, que esta palabra tenga la capacidad, y tiene la capacidad, por cierto, de poder cambiar nuestras vidas, y de que nosotros hagamos esa parte fundamental que es escudriñarla. Porque sin ese escudriñar no le podremos sacar la sustancia, no le podremos sacar el provecho de este tesoro maravilloso que es su palabra, Señor, la cual tiene la capacidad, como lo dice, de poder cambiar corazones, de poder cambiar mentes, Padre bendito. Así que le agradecemos este momento, esta oportunidad que usted siempre nos brinda toda la semana y en toda hora, Señor, de poder tener al alcance un tesoro tan maravilloso como es su enseñanza, su conocimiento, Padre bendito. Señor bendito, y a través de eso agradecer también la posibilidad que hemos tenido durante este año 2020 de poder conocer hermanos de otros lugares, como es el caso de nuestro hermano Andrés, quien ha tenido a bien siempre entregarnos semana a semana, Señor, de su mensaje, de su palabra, de esta palabra maravillosa. Le agradecemos a él, se lo hemos expresado, el profundo respeto y cariño por esa hermosa abnegación que él tiene por predicar su palabra, no solamente a nosotros, sino que a muchos otros hermanos de Latinoamérica y de ahí mismo de Estados Unidos, Padre. Así que le queremos agradecer a nuestros hermanos esta diligencia que él tiene y para que usted siempre a él le cuide, le guarde y le haga de todo lo bueno para él, Señor, en su vida y en lo familiar y en todo lo que respecta a lo que a él lo rodea, Padre bendito. Señor amado, queremos agradecer este momento, le pedimos que usted pueda acompañarnos, sabiendo ya que estamos a puertas de finalizar este año 2020 y que ya se nos avecina un próximo año, si así es su voluntad, Padre, y que podamos seguir con los mismos bríos, con la misma energía, con el mismo propósito y el buen ánimo de poder estudiar su palabra en próximas oportunidades, Señor bendito. Gracias, Señor bendito, y ojalá que esta palabra tenga la posibilidad de llegar a corazones que le necesiten, Padre, y que tengan la necesidad de poder encontrar su
su bendición, su misericordia y sobre todo la salvación a través de Cristo Jesús. Le agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos a usted. Amén. 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 Así es, hermanos. Amén, hermano. Muchas gracias por la oración. Gracias a todos ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan un buen descanso. Y si el Señor lo permite, nos volveremos a ver mañana con nuestro hermano Andrés el próximo martes. Y así es la voluntad del Señor. Sí, hermanos. Que pasen un feliz año nuevo, hermanos. Igual. Hasta 2021, hermano Andrés. Igualmente, hermana. No vayan a tomar mucho, hermanos. Hermano Sebastián, Dios los bendiga. Hasta luego.